Gracias, Albi. Una historia de terror que va arrojando más datos siniestros día a día. Durante una semana fueron apareciendo miembros del cuerpo seccionado de Brenda Torres, una joven muy humilde que vivía en Calera, que era adicta y que habría sido asesinada, se supone, en una casa de la zona, en barrio Chateau Carreras. El dato saliente es que hoy aparecieron más restos y la principal hipótesis es precisamente que fue ultimada en ese lugar. Vamos a repasar, Petete, en imágenes, el tema con las siguientes imágenes. Primero, recordemos que el viernes de la semana pasada, un operario encuentra en las bolsas parte del cuerpo de Brenda. Esto fue el día viernes. Ahí está, mira, el primer lugar, el 25/7, en la avenida Cárcano, 894. Comenzaron a aparecer los miembros superiores, ¿no? Las manos en bolsas de basura. Bien. Sí. Después, el martes, vamos a ir viendo las imágenes para entender las distancias en las que se produjo en principio el asesinato y los hallazgos. El segundo lugar fue avenida Cárcano, el 200, el 28/7, es decir, 3 días después. Todo en la misma zona. Hasta aquí, restos óseos arrojados en la vía pública, en distintos lugares. Y ahora vamos al tercer punto, porque hoy encontraron restos directamente en una casa que aparentemente estaba abandonada, pero ya vamos a ir con el móvil al lugar, que está, fíjate vos, Roxy, al medio de los dos lugares donde habían aparecido los restos óseos, en un radio de no más de 10 cuadras, ¿no? Ahí está la dirección. Exactamente, los restos hoy los encontraron en la calle Los Horneros al 500, en un operativo que siguió, por supuesto, muy atentamente el fiscal que entiende en la causa, pero también el Ministerio de Seguridad, porque el caso de Brenda provocó conmoción, porque estamos hablando de una chica muy joven de 21 años, pero además de una persona totalmente vulnerable por los problemas que tenía con el consumo de drogas, según lo que denunció la familia. Claro, no estamos hablando, Roxy, de una narcotraficante, simplemente de una consumidora que había llegado a una situación límite, que inclusive su padre había dicho que le había sacado el celular para vendérselo para seguir consumiendo. En ese ambiente sobrevivía Brenda hasta que llegó su crimen. Nos vamos a la zona donde hoy se encontró el resto del cuerpo. Está Juan Pablo, la vice. Juanpi, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué novedades tenés desde ahí? Hola, Juanpi. ¿Cómo te va, Roxana? Petete, buen mediodía para ustedes. Sí, una joven de 21 años, Brenda Torres, que había llegado a la situación extrema de vivir en situación de calle, se la veía caminar por la zona de Villa El Tropezón y Villa Urquiza, y es por esta misma zona donde anoche, tras un allanamiento policial, se encontró los restos del cuerpo de Brenda Torres y se detuvo a 2 personas de 38 y 50 años. Vamos con el primer dato importante y exclusivo que le podemos contar, es cómo terminan dando con uno de estos asesinos o supuestos asesinos, porque es lo que se está investigando, imputados por homicidio. El día lunes, una de estas personas detenidas sale en su moto de esta vivienda. La cámara de seguridad de los domos que se encuentran cerca de su acumulación fueron claves. Deja en una motocicleta las bolsas debajo de la pasarela que se encontró el día lunes los restos de los miembros inferiores de Brenda. Es allí que se dirige a una estación de servicio. En esa estación de servicio se saca el casco y es identificada la primera persona relacionada al crimen de Brenda Torres. Y es una de las 2 personas que fue detenida el día de ayer, anoche más precisamente, en esta vivienda, Hornero 574. Una vivienda donde los vecinos denuncian que siempre hubo movimientos extraños, poco habituales. Hace varios años, la familia Lencina, quien era propietaria de esta casa, los dueños murieron y después los propios vecinos no saben bien qué pasó, ni tampoco identifican qué personas vivían acá. Sí sabían que había mucho movimiento de gente que entraba y salía constantemente. Y ahora le vamos a mostrar otro dato importantísimo que acabamos de identificar con el dron de Lucas Buoncristiani. Como vamos a ver en imágenes, la casa desde la vista aérea, en el patio de esta casa podemos observar de que hay un pozo del tamaño de una persona. ¿Qué significa esto? Que Brenda posiblemente haya estado enterrada o que los
asesinos de ella o quienes cometieron el crimen estaban cavando un pozo para enterrar los restos de Brenda, o en tercera opción es que ya estaba enterrada y cuando se realiza el allanamiento desentierran el lugar y logran dar con los restos que faltaban de esta mujer. Ese es un dato importantísimo que, por supuesto, que hay que esperar la confirmación de las fuentes judiciales. Y otro de los datos es lo que ustedes recién mostraban a través de un mapa que nosotros les vamos a mostrar a través del dron. Entre la casa y el primer hallazgo hay 550 metros exactos del primer hallazgo donde se encontró una mano y parte de una de las extremidades. Hacia el otro lado, el lado de la pasarela, que se encontró el segundo lugar, se encuentran a 500 metros los miembros inferiores debajo de esa pasarela. Aparentemente, y como recién le comentábamos, una de las personas en una moto fue quien dejó estos restos últimos que le acabamos de mencionar. Petete, Roxana, los escucho. Sí, Juanpi. Primero, es muy impactante lo que acabamos de mostrar con el dron del 12, que arroja una evidencia de lo que pasó en ese siniestro lugar, en ese patio. La pregunta que queremos hacerte es si los presuntos autores del crimen, de esta muerte horrorosa que tuvo Brenda, eran también consumidores, adictos, gente marginal vinculada a su vida cotidiana. No manejamos exactamente esa información, hay mucho hermetismo por parte de la Fiscalía. Sí decimos que eran dos personas que vivían juntas en este lugar. Tampoco todavía tenemos la información ni hemos podido acceder a cuáles son los antecedentes penales que registran estas personas, si es que los tienen. Pero todo indican que todo está relacionado a una situación de extrema vulnerabilidad, de extrema pobreza, y primero hablamos de un crimen narco. Daba la sensación por el corte de las extremidades. Otra de la información que no puedo confirmar, pero que nos llegó, es que distintas partes del cuerpo de Brenda ya habían sido cortadas y estaban envueltas en gasas en distintas bolsas de consorcio. Ese es un dato que nos llegó, pero que tampoco lo puedo confirmar, sino que todo se maneja dentro de este hermetismo judicial, porque las investigaciones continúan. ¿Podría haber más detenidos? Por supuesto que sí. Estaría relacionado a un crimen narco y uno empieza a dudar por cómo actuaron estas personas, de dejar tan libremente y actuar de una manera tan livianamente, dejar las bolsas, irse a una estación de servicio, sacarse el casco. Fue identificado ahí a través de las cámaras de seguridad. Cuando volvieron lo siguieron por los domos y logran dar con esta vivienda. Bueno, Juanpi, distintas situaciones que nos llaman la atención y nos parecen bastante raras. Sí, Roxy. Volviendo a esta imagen que vamos a ver nuevamente, que es la que recoge el dron del 12, ese pozo que hay en el patio, ¿qué indica? ¿Que ese pozo lo habrían preparado para enterrar ahí, para ocultar el cuerpo de Brenda, o que habría estado enterrado y posteriormente lo han sacado? Porque hasta ahora nadie refirió que los restos hubiesen tenido polvo o tierra. Claro, por eso, si podemos identificar tres hipótesis en cuanto a esta imagen exclusiva que acabamos de mostrarles con el dron. Una tiene que ver con que posiblemente quienes cometieron el crimen o quienes estaban tratando de ocultar este crimen estaban cavando un pozo para tirar los restos, debido a cómo se mediatizó y masificó esta situación de que dejar los restos en distintos puntos no le estaba funcionando. Otro tiene que ver con que los restos estaban enterrados y los investigadores, cuando realizan los allanamientos, desentierran este lugar, o que se había preparado el lugar también para terminar de ocultar de esta manera, porque de la otra forma, como recién lo comentábamos, dejando bolsas en distintos lugares y todos cercanos a la casa donde aparentemente se cometió el crimen. Menos de 10 cuadras. Hoy en día tenemos que decir que, claro, en un radio de 10 cuadras es un poco burdo que personas que habrían hecho un crimen o planificado un crimen especializado o personas profesionales en este tema dejen las bolsas de esa manera, o que quieran dejar un mensaje. Bueno, hay muchos interrogantes que todavía tenemos que responder en base a este crimen, pero empezamos a identificar distintas situaciones como el pozo, las cámaras de seguridad, estas dos personas detenidas, que seguramente con el pasar de las horas vamos a saber realmente
quiénes son, qué antecedentes tenían, si eran consumidores o no, en qué se movían. Y esta casa yo le consultaba a los vecinos, Petete y Roxana, si estaba usurpada o no, porque, como me dijeron, los dueños de esta vivienda hace varios años murieron. Está en un proceso judicial, sobre todo en esta declaratoria de herederos, pero a la vez no sé si alquilaban la casa a las personas que estaban aquí o definitivamente lo usurpaban. Lo que sí me decían los vecinos es que la gente entraba y salía con llave. Entraba y salía y había muchos movimientos extraños durante la madrugada. Uno de los vecinos de una casa contigua me decía, yo salía con los chicos a la escuela y nunca vimos movimientos. Generalmente en el barrio a esa hora se ve ese movimiento vecinal. Bueno, en este caso no, eran movimientos en horarios raros, en horarios de madrugada, y personas que entraban y salían constantemente. Pero Juanpi, había personas que vivían en este lugar. Sí, PTT. por lo que sabes, hoy hablaste con Juan Pablo Quintero, con el ministro, no sé si te dieron algún dato. ¿Hay alguna imagen, algún video, algún domo que haya tomado a Brenda Torres con vida en esa zona, en ese sector, ingresando a la casa, en la Cárcano o con los presuntos autores? Muy hermética la conferencia por parte del ministro Juan Pablo Quinteros, contando lo que escuchamos y lo que vamos a escuchar a continuación, y pidiendo que para dar más datos nos comuniquemos con la Fiscalía de Horacio Vázquez, quien es el fiscal que está investigando este hecho. Todo indica de que una vez detenidas estas dos personas van a poder tomar declaración, confesarán o no confesarán el crimen. Y si ellos no cometieron el crimen, confesarán qué estaban haciendo con el cuerpo, con Brenda en esta vivienda, qué fue lo que pasó en las últimas horas de esta persona. Pero seguramente con estos datos van a saber el día y la hora en que Brenda ingresa a la casa, si es que ingresa por sus propios medios, si es que fue llevada a la fuerza. Y como recién le decía, y lo último que le queremos comentar es mostrarle que a la esquina de esta vivienda hay un domo policial. Hay otros domos que dan en la circunvalación, pero precisamente en la esquina de esta casa, estamos hablando a 50 metros de donde estamos parados, hay un domo que va a ser determinante a la hora de saber realmente cómo llegó Brenda a esta casa, qué fue lo que pasó en los días posteriores y cómo actuaron los supuestos asesinos o quienes estuvieron relacionados a este crimen. Si les parece, vamos a escuchar la palabra del ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien hoy en la jefatura de policía a las 10:30 daba una conferencia de prensa contando todas estas novedades. De la madrugada se aprendieron a dos personas vinculados presuntamente al brutal asesinato de Brenda Torres, esta chica joven que fue descuartizada y que apareció su cuerpo mutilado en distintos lugares por una cuestión básicamente de respeto a su familia. Vamos a omitir detalles, pero ya estaría individualizada. Es una investigación que lleva adelante el fiscal Horacio Vázquez. Hay dos personas que están ya imputadas de homicidio, detenidos, y por supuesto el resto será motivo de investigación. ¿Qué vinculación tenía con la víctima? Eso es todo motivo de investigación. El hecho es muy reciente, fue la semana pasada cuando hicimos el hallazgo, que personalmente con los jefes estuvimos en el lugar. Vamos a ser muy prudentes. Se encontró la vivienda allanada, donde se los detuvo, es muy cercano al lugar donde se encontraron los primeros restos. ¿Aquellos de Barrio Chato estas personas? Sí, en el domicilio que se allanó hoy, sí, en Barrio Chato, ahí se detuvo a dos personas, pero insisto con esto, ¿no? Hay que ser respetuoso básicamente con su familia, dejar que la investigación siga su curso. Han sido imputados por homicidio, según nos han dicho la fuente de la Fiscalía, no descartándose que la imputación pueda agravarse. ¿Tienen antecedentes penales? Todavía no lo sabemos, eso seguramente inmediatamente recibido la Fiscalía lo va a informar como corresponde. En el lugar también estuvo presente la abogada Daniela Morales Leanza junto a familiares de Brenda. Recordemos que días anteriores estuvimos hablando con su mamá, con su papá, que nos decían de estos problemas que tenía esta joven de 21 años, que estaba en situación de calle, problemas de adicción, de vulnerabilidad, de todo lo que trataron de hacer por parte de su papá y por parte de su mamá para sacarla de ahí, y es una situación que había pasado ya mayores, recién vos lo decías, Petete, de que le había robado el celular al padre para comprar droga. Bueno, una situación
muy compleja y por supuesto que el pedido de la madre era de justicia, que se encuentra a los delincuentes sin encontrar a su hija. Me acuerdo la frase de su mamá que decía: quiero que me devuelvan entera a mi hija, no quiero que me la devuelvan en partes. Bueno, una situación muy dura que nos tocó vivir junto a los familiares. Si les parece, vamos a escuchar la palabra de la abogada que representa a la familia de Brenda Torres. Todo el tiempo, que hoy se cumplió una semana, así que han avanzado bastante lo que veníamos pidiendo, la investigación, los rastrillajes pudieron llegar y bueno, ahora esperar más respuesta, conocer un poco más, tener un poco más información. ¿Saben ustedes de quiénes se trataría? ¿Qué vínculo tendrían con Brenda? No, todavía no. O sea, hay hipótesis, por eso preferimos hablarlo y ser prudentes. Nosotros sí somos prudentes. Hasta que no tengamos los datos de la Fiscalía, no podemos salir a decir nada, pero bueno, también el móvil, cómo fue asesinada.